Para predicar, abre tu boca. Para enseñar, abre tu Biblia. Y para discipular, abre tu vida. En estas entrevistas conoceremos a hombres y mujeres que han abierto su boca, han abierto su Biblia y ahora es tiempo de que abran su corazón. Esto es Desde el Corazón. Hola queridos amigos, estamos en esta nueva entrevista, en este nuevo Directo al Corazón con Eric Rivero, un pastor amigo, y me gustaría que te presentaras tú mismo y le contaras a nuestros amigos quién eres. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Cómo están los que van a ver la entrevista? Es una alegría el que me hayas considerado, Freddy. Bueno, contarles mi nombre, ya lo dijiste, pero apoyo con el apellido de la mamá. Para mí es muy importante también, Eric Riveros Muñoz. Así que hago esa aclaración porque tanto mi papá como mi mamá han sido importantes en todo lo que es la formación de mi carácter, de lo que como ellos fueron enseñándome a amar al Señor, porque si puedo contar algo, tendría que decir que toda mi vida he sido cristiano, o sea, nunca me he descarriado. Naciste en cuna de oro, como dicen. Claro, nunca me he descarriado. Nací en la iglesia, en realidad nací en el hospital Félix Bulnes, pero me crié ahí en las bancas. Mi papá conoce al Señor en el año 77, en el año 77, imagínate. Era parte de una comunidad hippie. Vivían allá en unos lugares que habían por Cerro Navia, así como hasta como que se habían hecho como medias cuevas ellos ahí. Y bueno, era una comunidad grande y un pastor, que el pastor Jorge Ramos, que ya está en la presencia del Señor, se ganó a casi la totalidad de esa comuna hippie, entre ellos mi papá. Ya para el año 80, mi papá estaba como líder o encargado de una obra en una iglesia que hasta el día de hoy subsiste y se mantiene, que es la Iglesia de Dios, o sea, en realidad la Iglesia de Cristo, que se separa en Cristo iberoamericana. Y de ahí mi papá conoce al Señor, comienza él en su conversión a ganarse a toda su familia, de modo que su primo, tíos, abuela, mamá, tías, todos se convierten por el lado de mi papá. Puedo contar esa feliz historia. Y bueno, entonces una tradición desde que mi papá se convierte en el Evangelio, que los que venimos de su cimiento, de su linaje, seamos creyentes. Mi papá es pastor, mi hermano es pastor. ¿En Santiago? Sí, en la comuna de Pudahuel. Ellos son pastores en una iglesia ahí. Y bueno, me casé con una hija de pastor, porque mi suegro también es pastor, con mi suegra. Entonces estaba condenado a ser pastor. Así que no tengo mucho que contar de que me fui a la droga y respeto el testimonio de quien haya pasado por momentos así, para después usar eso como un medio de empatía con aquellos que han estado en dolor. Pero a mí me toca contar la bendición de que toda mi vida fui cristiano, fui músico y Dios ya me perdonó por eso. Pertenecía al equipo tocaba la batería. Buenísimo. Tocaba la batería, en realidad toco la batería y ministraba la alabanza también. Yo ministraba la alabanza ahí en la iglesia de mi papá. Eso lo dejé a un lado y ahora ya me dedico más a lo que es el pastorado. Así que mi vida no tiene mucho que contar del mundo de Egipto, pero sí un montón de historias y anécdotas que de niño, bueno, tendríamos una entrevista completa para contarte las cosas que me tocó vivir siendo músico. Mi hermano mayor era mi líder, desde chiquitito en el equipo alabanza, imagínate ahí el disidente. Bueno, lo voy a dejar ahí nomás, como en punto suspensivo. Hasta me peleé en el altar con mi hermano en un ensayo de coro, imagínate. ¿Y por qué cuento esto? Porque hay personas que creen que los perfectos llegan a ser usados por el Señor o los más íntegros o perfectos, ¿cierto? Pero en realidad yo tengo que contar la historia de un Dios que tuvo misericordia de mí, me encontró con su gracia y me ha ido perfeccionando en el tiempo, y lo hará siempre, lo permanecerá haciendo, porque ninguno, ni tú ni yo ni los que nos están mirando, vamos a llegar a la perfección plena en esta tierra. Estamos caminando hacia eso, vamos a alcanzarlo solo cuando miremos cara a cara a nuestro Señor ahí, cuando nos venga a buscar. Pero ese es mi testimonio. ¿Y pastor de dónde eres? Cuenta de eso también. Actualmente, ¿qué estás haciendo? Pastor, incluso hacía labores pastorales desde antes de ser pastor en una iglesia, porque yo fui asociado a un ministerio durante 14 años, desde el año 2003 al 2017. Yo tenía 19 para 20 años cuando comencé en esa iglesia a servir como líder de jóvenes, después como pastor de jóvenes, hasta que escalamos para ser
pastores de la iglesia con mi esposa y nos ungen unos años antes de salir de esa iglesia. Es una iglesia muy conocida, de un pastor muy respetado. Yo admiro hasta el día de hoy al pastor Eduardo Herrera, él es muy conocido, en la iglesia Tiempo de Dios. Ahí servimos nosotros para el año 2017, junio del 2017 terminaron nuestras labores pastorales ahí. Yo digo, trabajé por Raquel, me dieron a Lea y trabajé 7 años más y me dieron a mi Raquel. Y mi Raquel es el Ministerio Internacional Cambio, así se llama la iglesia, Ministerio Internacional Cambio, en donde hoy pastoreamos con mi esposa esa iglesia desde junio del 2017 junto a nuestras 3 hijas, la mayor con 5 años. Se escucha uno al fondo. La chiquita, sí. No la pude hacer dormir para la entrevista, le puse cloroformo, de todo. Le echamos cloranfenamina a la leche, pero no se durmió. Pero espero que no moleste mucho. Ahí mi esposa está intentando hacerla dormir. Te decía que la mayor de mis hijas tiene 5 años, que es la Josefa, que está durmiendo en este momento. La Mía Paz, que tiene 2 años para cumplir en julio 3. Y la Amparo, que tiene 1 añito, poquito pasadito del año, que son mis 3 princesas, las primeras monjas evangélicas que no se casarán y que el Señor vendrá antes de que yo pueda sufrir. No pasaré la gran tribulación, sino que me las llevaré, serán parte de las 144.000 que no conocerán varón y se presentarán con sus vestiduras blancas delante del Señor. Aleluya, santo. Sentí la presencia del Señor. Ahí estamos, en el Ministerio Internacional Cambio, caminando con personas maravillosas, una iglesia creciente por la pura gracia de Dios y honrados de poder servir aún ahora que tú sabes estamos en tiempos críticos. Sí. Hemos podido estar pendientes de la familia MIC, de la familia del Ministerio Internacional Cambio. No estamos en tiempos fáciles, en este momento estamos en toque de queda y nosotros nos pasamos para hacer esta entrevista, así que, pero contento Freddy de que me hayas considerado. ¿Por qué le pusieron Cambios? ¿Qué representa? Es una historia larga que cuenta de muchos años, cuando el pastor Eduardo, de quien yo te hablaba, Eduardo Herrera, pastor principal de la iglesia Tiempo de Dios, de la cual yo fui asociado 14 años, él me invita a trabajar con los jóvenes. Yo pertenecía a un anexo de ellos. Mi papá era pastor de una iglesia anexa en la comuna de Pudahuel, que también mi papi para el año 2013 sale de la cobertura de la iglesia del pastor Eduardo y comienza con el ministerio CAEM, Casa Evangelística Misionera. Yo me quedo 4 años más para salir al Ministerio Internacional Cambio, y cuando Dios comienza a inquietarnos con la palabra de salir, Dios nos decía, no a nosotros, sino yendo confirmar por muchos hombres de Dios a través de la palabra, tú sabes, la convicción interna que viene de parte del Espíritu Santo, que nosotros íbamos a caminar con gente, que íbamos a trabajar con personas, que habían familias que estaban esperando por lo que Dios podía hacer con nosotros, acompañándolos a ellos. Y me costó bastante, te digo bastante, el poder entender y creer que Dios me estaba llamando junto a mi esposa para ser pastores principales de una iglesia. Por todo lo que tú sabes muy bien, sufrimos los hijos de pastores en el tiempo, todas las decepciones y las situaciones. Bueno, eso me tenía un poco trabado, y de verdad te digo, en varias ocasiones mi esposa me decía, vamos a lo que Dios nos está indicando, y yo le decía, mira, yo no soy capaz, no basta con predicar, el pastorado es otra cosa, tú sabes, tienes la experiencia con tu papá, yo con la mía. Entonces no era muy sencillo decidirnos, pero la palabra de Dios nos llevó a tal confrontación que no pudimos eludir más lo que Dios nos venía indicando muchos años antes del 2017, y por palabra a nuestro corazón, pero también certera por hombres de Dios que nos hablaban, nos llamaban y nos decían que no huyéramos más del llamado que Dios tenía con nosotros. Y bueno, ahí ¿qué podíamos hacer nosotros si era Dios mismo? Y cambio, ¿por qué? Mira, en esa invitación que me hace el pastor, yo estaba viajando en el año 2004, 2005, si no me equivoco, 2004, sí, diciembre del 2004 yo estaba en una gira predicando en Centroamérica. Estaba El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nos fuimos con un grupo de las Asambleas de Dios a predicar allá, y yo iba a cargo del grupo, eran 30 personas, y yo era como el encargado del grupo, y era el predicador de la gira, pero en eso de llevar a esas 30 personas, yo me quedé a cargo del grupo y empecé a hacerle agenda a todos, y lo extraño era que a mí nadie me invitaba a predicar. O sea, al predicador del viaje nadie lo invitaba a predicar, porque se supone que mis compañeros o los que iban a cargo de mí iban como misioneros simplemente a hacer obras de teatro, pero el predicador era yo. Y bueno, era chistoso porque ningún pastor me invitaba. Entonces estuve casi un mes sin predicar cuando yo iba a predicar. O sea, yo había generado la agenda, y cuento corto, en uno de los ya casi días finales me siento a conversar con un pastor, con ya una propuesta del pastor Eduardo de hacerme cargo. Yo no, porque para mí mi llamado era el evangelístico, yo era el
evangelista, el que iba a ganar las naciones, el que iba a levantar a los paralíticos y todo lo que uno de repente en su propia voluntad quisiera y que ejercí muchos años también en tiempo de Dios esa labor como evangelista, pero Dios tenía algo distinto para mí. Y cuando me encuentro con este pastor conversando, él me comienza a hablar de sus hijos, de los problemas que tenía con sus hijos. Yo decía, Apito, ¿de qué? Si yo no lo conozco, ¿cuál es la confianza que él me está teniendo para decirme esto? El tema es que yo salgo de esa conversación muy frustrado y le digo al Señor, ¿a qué me trajiste acá? Yo, ¿a qué me pegué un viaje? ¿A qué me gasté más de $1.000.000 en venir a hacerle agenda a mis compañeros cuando yo era el predicador? Y el Espíritu Santo me habla y me dijo, yo te traje para mostrarte lo que voy a hacer contigo en los próximos años. Vas a pastorear jóvenes, vas a liderar jóvenes y yo te senté a conversar para que veas cuáles son los problemas de los hijos de pastores y más aún de aquellos que no tienen la cobertura de un papá pastor. O sea, el Señor me confrontó con lo que yo en los próximos años iba a hacer. Vas a llegar a Chile, le vas a decir a tu pastor que tú te vas a poner a disposición de él. Todo eso muy fuerte en un tiempo de oración y me dice, y tú vas a hacer un cambio. Tú vas a hacer un cambio porque tú te llamas cambio. Te estoy hablando del año 2004, diciembre del año 2004. Tú te llamas cambio, me dijo, y tú vas a tener un cambio en esa iglesia, vas a hacer un cambio. ¿Y por qué era esto? Porque el grupo que había estado antes pastoreado por uno de los pastores muy exitoso, él se había ido al norte de Chile y había dejado el grupo para ir a abrir una iglesia y ese grupo se terminó destruyendo. O sea, te estoy diciendo un grupo que alcanzó casi los 500 jóvenes para allá, para las fines del 98, casi 2000. Era un grupo muy exitoso, era uno de los grupos referentes de jóvenes a nivel Santiago y nacional. El pastor era un pastor muy exitoso, muy conocido, pero él recibe un llamado del Señor y no pudieron en todos esos años encontrar una persona que pudiera cubrir al pastor en esa área. Y el pastor Eduardo siempre tuvo la mentalidad de que yo lo iba a hacer, pero yo lo rechazaba por esto que tenía de pensar que yo iba a ser evangelista. Entonces Dios me manda con la palabra, vas a hacer un cambio. Y lo que yo le propongo al pastor cuando llego es, mire, yo me hago cargo del grupo porque el Señor me lo indicó, pero yo necesito cambiarle el nombre al grupo. Y me dice, pero si aquí siempre se ha llamado de esta manera. Yo le digo, mire, si usted quiere que yo me haga cargo, el Señor me dijo que yo iba a hacer un cambio. Y el grupo se va a llamar Generación de Cambio. Y él me queda mirando y me dice, ¿y eso de generación? Yo le digo, Dios me indicó que nosotros íbamos a hacer un cambio y yo necesito cambiarle. Si usted me deja cambiarle el nombre, yo me dispongo a trabajar. Bueno, cuento corto, él me dijo, hagámoslo, le cambiamos el nombre y estuve 10 años directamente siendo el pastor de ese grupo, con un trabajo que gracias a Dios dio mucho fruto. Trabajamos con muchos equipos de trabajo en una visión que hoy en esa iglesia tiene una continuidad. O sea, tú llegas como niño y te toman en el grupo que se llama GDE Kids, Generación de Esperanza Niños. Después tú pasas a GDE, que es Generación de Esperanza, que son los adolescentes, y terminas pasando a Generación de Cambio, que bueno, ahora te voy a contar que se dejó de llamar Generación de Cambio, porque yo salí de ahí y ellos le cambiaron el grupo, le cambiaron el nombre al grupo y se llama TDD Jóvenes, que es Tiempo de Dios Jóvenes. Yeah. Porque ese nombre Dios me lo había dado. Entonces cuando yo le pregunto, Señor, tú me tienes que dar una palabra y una visión y quiero que me digas cómo se va a llamar la iglesia, y el Señor me dice, tú te llamas Cambio y el ministerio se va a llamar Cambio. ¿Y por qué el Ministerio Internacional Cambio? Porque ministerio, eso es lo que creemos con mi esposa, creemos en el servicio hacia las personas, ¿cierto? Nosotros como pastores estamos entre ellos como los que sirven. Entre vosotros no será así, dijo Jesús, que los líderes se ponen sobre los demás. Entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser mayor que sirva. Entonces nosotros creemos en el ministerio y tú sabes que la raíz de la palabra ministerio es el servicio. Entonces ministerio, por lo que creemos con mi esposa, que es el llamado pastoral, un servicio hacia otros, internacional, no porque no tengamos alguna cobertura internacional o porque seamos agrandados como muchos han pensado. Internacional es porque la comuna en la que estamos es la comuna cosmopolita del país hoy. O sea, no es que en Estación Central esté la mayor cantidad de migrantes, sino que la mayor variedad. Tú te vas a encontrar con colombianos, haitianos, peruanos, ecuatorianos, como lo que vas a ir a ver a mi iglesia, porque en nuestra iglesia hay de diferentes naciones, en gran mayoría venezolanos, pero sí tenemos peruanos, tenemos ecuatorianos. Entonces, internacional por razón de quienes van, ¿cierto? Que son los hermanos migrantes que tenemos hoy, y Cambio por el nombre, Ministerio Internacional Cambio, porque Dios nos llamó a hacer un cambio, pero no con la presunción de creer que vamos a traer algo nuevo, sino que simplemente creemos en la transformación que puede producir, el cambio que puede traer la palabra del Señor en las personas que son impactados por Cristo, por el Señor, por Dios, por el Espíritu Santo. Esa es la razón del Ministerio Internacional
cambio. Es Buenísimo. una palabra que recibimos y que nos imprimió el Señor en nuestro corazón. Entonces, nada de lo que veas que incluso nos llamemos va a ser así porque una buena idea, me desperté y dije voy a poner cambio. No, fue una palabra del Señor que me persigue desde hace 16 años. Tú eres un pastor que recorre muchas iglesias, siempre te he visto predicar en diferentes lugares, no me encontraba hasta en alguno de ellos, y quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que más te alegra y qué es lo que más te duele de la Iglesia Evangélica Chilena? Me alegra muchísimo el cambio cultural que hemos tenido como iglesia. Cuando hablo de cultura me estoy refiriendo a la cultura evangélica, como lo que estamos hoy haciendo, Freddy, como lo que está pasando. Tú eres bautista, yo soy neopentecostal, de formación asambleísta, y no hay problema. Nos valoramos, nos amamos. Es como lo que dijo San Agustín, en lo fundamental tengamos unidad, en lo secundario libertad, y bueno, después lo hizo famoso La Hormiga con su canción En lo fundamental tengamos unidad. Bueno, para otra entrevista canto y tú sabes que canto, entonces pero eso no es mi don primario, sino que el compartir la palabra. Entonces te digo que he visto que en el tiempo esa cultura de separación o separatista que había, tú eres pentecostal, tú eres de las santas, de las santísimas asambleas, tú eres bautista, y todos los prejuicios que se tenía, por ejemplo, los de las asambleas creen que tienen toda la razón, los asambleístas no conocen al Espíritu Santo, los pentecostales no tienen conocimiento, y así cada organización y denominación tenía su estigma. Veo que en esta generación a la que perteneces tú, a la que pertenezco yo, a la que pertenecen amigos como los que tenemos en común, Ricardo Díaz, Luciano Valenzuela, Nelson Concha, Israel Chaparro, David Chaparro, Billy Bunster, que son la nueva camada, que te digo, yo conozco desde hace muchos años porque este oficio de predicar y esta labor que por gracia recibí, la voy desarrollando hace muchos años. Entonces hay algunos que conozco de años, como por ejemplo Ricardo Díaz, que lo hemos peleado batalla junto a Israel Chaparro, estoy hablando 12 años, 14 años, y he visto cómo han ido emergiendo otros ministros que también vienen con este corazón, con esta cultura del reconocimiento, de la honra, de ponerte feliz por lo que Dios está haciendo con otro, no de buscarle eso, sí, Dios lo usa, pero aquí yo tendría claro, que es también algo que quedó marcado, porque los chilenos somos así, pero he visto, y como tú me preguntas, ¿qué es lo que me alegra? Y siempre intento partir por lo mejor, porque mi cultura es tener mentalidad de oportunidad. Me alegra el ver ese cambio de cultura en una subcultura, que nosotros somos apenas un poco más de 3 millones de un país que cuenta ya 17, casi 18 millones de personas, de una cultura de honra, de alegría, de compartir, de estimular, de agarrar a una frase de tu amigo y subirla y decir, bueno, esto los argentinos lo tienen, yo viví en Argentina 3 años, lo tienen muy internalizado, eres un capo, Dios te usa, tremendo. Yo digo, aquí en Chile hay 25 predicadores mejor que Dante Gebel, sin desmerecer a Dante Gebel, pero si Dante Gebel hubiese sido chileno no llega ni a un lado, porque en realidad lo hubiésemos tirado para abajo, porque así es la cultura evangélica cristiana, que hace, si tú me preguntas, de acá para una década, yo digo, esto empezó a cambiar por ahí por el 2010, en donde se vio una tendencia a la honra, al reconocimiento, al compañerismo, al apoyo, al hablar bien del otro, ¿cierto? Al no murmurar, al no separarnos por cuestiones pueriles, por situaciones que en realidad no merecen ni siquiera atención, o sea, y lo único que nos une es que Cristo sana, salva, perdona pecado y vuelve por su iglesia. Pues si tú crees en eso, yo creo en lo mismo que tú, y gloria a Dios por eso. Después, ¿cómo hacer iglesia? ¿De qué manera? Si es a través de célula o si es a través de discipulado o como sea, somos hijos del mismo Dios. En nuestro camino al Padre fue abierto por Cristo, y quien nos guía en ese camino es el Espíritu Santo. De ahí que Cristo venga y Él muestre quiénes son los de Él. Yo me dedico a predicar y yo me dedico a ministrar al pueblo del Señor, que por honra Él me permite ministrar, ¿cierto? Entonces eso es lo que me alegra. Lo que me entristece es todavía ver, sí, lo que me duele o lo que de alguna manera me apena y me sigue conmoviendo es esto de salir a ministrar y ver todavía que hay una generación de personas que están siempre acentuando lo malo. Me entristece el ver que la división que existe dentro de la iglesia ni siquiera tiene que ver con lo organizacional, sino que tiene que ver más con una división generacional. Porque para Jesús, en su oración delante del Padre, nunca él se preocupó por lo organizacional. Él dijo, Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, para que el mundo crea. Y cuando Cristo hace esa oración, está en una relación íntima con el Padre. Entonces,
Entonces, él nunca estuvo pensando, Señor, que los bautistas con los asambleístas sean iguales, que los pentecostales con los luteranos se parezcan. Esa no fue la oración. La oración de Cristo fue: Padre, en esa relación íntima que nosotros tenemos, que ellos también la puedan imitar, que ellos sean uno en lo generacional, que ellos sean uno en relación. No estaba la tensión cifrada sobre lo organizacional, porque si tú me preguntas a mí si vamos bien hacia la palabra, no hay una organización. En la Biblia está la iglesia del Señor. Las organizaciones surgen de diferencias que algunos tienen de otros, ¿cierto? Es bueno estar en una organización y eso, yo pues pertenecí, estuve, tengo formación asambleísta, hoy somos autónomos por el momento, pero creo en la cobertura que tiene que ver con lo organizacional. Pero hay personas que dicen, no, es que ¿a qué organización pertenece? Como que si no perteneciera a una organización, está fuera de la salvación, no sé. Y eso es una de las cosas que me entristecen. Ahora, a mí, en estos 2 para 3 años que no pertenezco a ninguna organización, eso no ha sido una traba ni un impedimento, porque a mí, por gracia del Señor, me invitan a nivel transversal de diferentes organizaciones. Incluso, quizás tú sin saber, a mí me han invitado a los bautistas a predicar algunos distritos. Entonces, los asambleístas, quienes sean, luteranos, pentecostales, de las 3 ramas que se supone que se separaron, bueno, ahora se separaron en 4, las 3, las 4 me invitan. Entonces, yo he tenido la bendición de que ese estigma de no pertenecer a una organización sea algún tipo de freno o de no desarrollo ministerial. Pero mi tristeza surge de que no hay una unidad generacional. Veo que los pastores o una vieja escuela cree que los que venimos de atrás queremos de alguna manera desautorizar o no reconocer lo que en los años han hecho, cuando, si tú me preguntas, yo soy un agradecido de nuestros padres espirituales. Creo que también nosotros deberíamos hacer un mea culpa y reconocer que por mucho tiempo fuimos muy irresponsables, irreverentes e irrespetuosos, diciendo que si eso de salir a predicar a la calle no sirve para nada, ¿qué vamos a estar haciendo en la esquina si ese método ya no funciona? Que pum, que pa, y fácilmente, de manera muy fácil, criticamos lo que ni siquiera nos atrevemos a hacer. Entonces, creo que ahí se ha dado ese abismo, ese cisma que separa lo generacional. Y bueno, yo creo en un Dios de generaciones, y mi tristeza es que yo te hago una pregunta: si tuviéramos que generalizar en generaciones, y aquí quizás en la entrevista yo te hago una contrapregunta, ¿qué ministro en Chile de 40 años, cuántos ministros de 40 años tú pudieras nombrar? Nómbrame 10 referentes. ¿Dónde están? ¿Te das cuenta? Sí, ¿Dónde están los ministros? ¿Dónde están los ministros referentes de 40 años? Yo tengo 37 años. ¿Tú tienes cuánto, Freddy? 30. Estamos del otro lado. Sí. ¿Qué pasó? Incluso, ¿qué ministros de 50 años? Sí. Referente. Es una buena aclaración que te hago para responder a la inquietud y a la tristeza que puedo tener. Es como que se perdió una generación. O sea, hay pastores, hay gente a la que uno podría decir son pastores, son ministros, pero que impacten a nivel nacional. Tienes que irte para allá, para los Chaparros, los Herrera, los Rivas, que son gente que anda casi en los 70 años, y después venirte para acá, que sin presumir, hay gente que tiene 30, 38, 40 y por ahí, que recién están impactando a las nuevas generaciones. No hay. ¿Y por qué? Porque hay un abismo generacional. Si tú me preguntaras cuál es mi alegría, la cultura de honra que hemos logrado diferenciar con la nueva generación. ¿Y cuál es mi tristeza? Que de un lado, de los mayores como de nosotros, hemos sido responsables de un abismo generacional. Y Dios es Dios de generación. Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y mira qué interesante, con esto cierro. La Biblia dice en Malaquías 4:6: y haré volver el corazón de los padres a los hijos, y de los hijos a los padres, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Una de las cosas que como pastor de jóvenes me tocó en mayor medida escuchar fue a hijos que venían a hablarme de sus padres, y a padres que venían a hablarme de sus hijos. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no le dices a tu hijo lo que piensas de tu hijo? Y yo me preguntaba, ¿por qué el hijo no le dice al padre lo que piensa de su padre? Lo único que estaba marcándome esa tendencia era que hay un abismo generacional. Y esto traspasémoslo o traslapémoslo a lo ministerial. ¿Cuántos pastores, obispos se quebraron en relaciones con gente que podía hacer el traspaso, el que llevara la estafeta de ese ministerio? ¿Cuántos? ¿Dónde están los pastores de 40, de 50, referentes para la nación? Hay pastores, por supuesto, pero gente de primera línea, tienes que irte o muy al extremo de edad, o tienes que venirte para acá, para los de 30. Algo pasó ahí. Si me preguntaras cuál es mi tristeza, ese abismo generacional por el cual estamos trabajando hoy para que no vuelva a ocurrir. Exactamente. Dentro de lo mismo, creo que tocaste algo, y te quiero preguntar, ¿quién es tu referente ministerial? Y te voy a pedir un favor, porque sé que todos me van a decir su padre,
padres. Si yo pregunto, ayer mismo estaba entrevistando a otra persona, Felipe, y me decía mi papá, y me decía, pero otro, un referente Claro. ministerial. No, objetivamente en mi caso es el pastor Eduardo Herrera, en Chile. O sea, él parte fundamental de mi formación ministerial. Ahí hago la diferencia con la formación de carácter, porque en el caso de mi familia, mi papá es el que imprimió el sello de integridad, de amor, de compromiso, pero en lo ministerial, como en esa plataforma, en esa distinción, en esa altura ministerial, en saber comportarme a la altura de la investidura, eso es una marca y sello ministerial del pastor Eduardo Herrera. No puedo eludir eso, y toda mi vida, por honra, yo reconozco que él me marcó y que él fue fundamental en la plataforma ministerial que en los años yo pude ir alcanzando, porque fue muy generoso conmigo, sobre todo en la iglesia que él pastoreaba. O sea, yo llegué como un veinteañero y él, sin que la iglesia me conociera, porque yo era un niño de otra iglesia, yo era un muchacho joven que pertenecía a otro anexo, él me abrió de par en par, aún corriendo el riesgo de tener pastores mayores que estaban hace años esperando que se les diera una oportunidad. Bueno, corrió el riesgo de confiar en mí, y eso me dio una plataforma, me hizo parte de todo lo que era el ministerio radial de la iglesia, que eso fue haciendo mi voz más conocida a nivel nacional, porque él salía para todo el país. Entonces, indudablemente, la referencia ministerial en mi vida es del pastor Eduardo Herrera. Es un tremendo hombre de Dios, ahora en una adultez y en una carrera ministerial notoriamente menguando, como cualquiera de nosotros nos va a pasar, porque siempre hay que, bueno, nos prepararon y nos hicieron creer que íbamos a ser grandes, pero nadie nos dijo que tienen que haber después de nosotros gente que ascienda, y nosotros menguemos, como dijo Juan, es necesario que tú crezcas y que yo mengue. Entonces, en eso yo soy sincero, el pastor Eduardo Herrera, a nivel ministerial. ¿A Claro nivel que internacional hay alguien, como dijiste, a nivel nacional? yo tengo muchas referencias y transversales, ¿eh? Siempre vamos a encontrar qué decir de alguien, pero yo me quedo con lo mejor siempre me quedo con lo mejor. Bueno, yo ni siquiera predico como él, ni quiero predicar como él, pero me bendice mucho la vida del pastor Cash Luna, por ejemplo. Me bendice mucho la forma con la que él encara la palabra. Me gusta mucho Sugel Michelén, que es de tu corte, sí, en Puerto Rico, ¿cierto? Sí. Entonces él me gusta mucho la Ibis, lo escucho muchísimo porque es uno de los predicadores bautistas que me llama la atención, que él es bien dinámico. Sí. Bueno, como referencias de maestro para alimentarme, el pastor David Ormachea, me encanta mucho el ministerio del pastor David Ormachea. Me gusta mucho, también busco del corte más devocional, por ejemplo el pastor Carlos Velar, me encanta mucho el ministerio del pastor Satirio dos Santos, pero padre, ¿cierto? Sí. Hoy de los contemporáneos me gusta mucho lo que hacen a nivel de iglesia el pastor Scorson, me gusta mucho el pastor Corson, ¿sí? En Colombia, ¿cierto? En Colombia, sí. Ellos están en Colombia. Y así encontrando ya más de la nueva generación, me llama la atención Speaker. A nivel anglo, hay un pastor que me gusta mucho, que es el pastor de Elevation, Stephen Furtick. No lo conozco, lo voy a escuchar. No sé si pronuncio muy bien su nombre, pero Stephen Furtick, él es el pastor de Elevation, de la iglesia Elevation. Sí, me gusta mucho él. Bueno, TV Joshua. Sí, TV Joshua, que es un pastor africano. Bueno, él es más de un corte evangelístico, pero así, si tú me preguntas, es como bien transversal, no sé si te fijas. Sí. Predicadores un poco más abiertos, otros un poco más conservadores, como es el caso de Sugel, pero hay gran variedad. MacArthur también, escucho a MacArthur, me gusta MacArthur. Me imagino cómo se sentirá MacArthur sabiendo que lo nombraste en la misma nivel que Cash Luna. Claro, yo creo que él estaría rasgándose las vestiduras. Sí. Porque es de otro corte, ellos son de otro corte. Sí. Pero imagínate la versatilidad de referentes, que seguramente todos ellos influyen de alguna manera en el tipo de sermón, en la manera en la que uno predica. Y es bueno tener variables, ¿no? A veces una línea te hace tan monótono que, en mi caso, por ejemplo, yo tengo la bendición de predicar a bautistas, asambleístas, metodistas pentecostales, no sé, luteranos me invitan. Entonces yo digo, me ha servido tener estas variables indicativas en donde yo
tomo referencias de aquí y por allá. A mí me ha bendecido tener una versatilidad de referencias. Pregunta más íntima, y entramos allá a tu corazón. ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de ti? Parece pregunta de entrevista laboral. No, es muy interesante lo que me preguntas. Voy a partir por lo que no me gusta. Tiendo a ser muy autorreferente por momentos, cerrado en algunas cosas. Bueno, no tengo temor. Habitualmente en mis predicaciones tú vas a escuchar el antitestimonio. Yo no cuento testimonio, cuento antitestimonio. Y bueno, para paliar eso, ese como orgullo que puedo tener y que tengo seguramente, trato de maniatarme mucho a través de los antitestimonios. O sea, cuento las cosas que no hago bien para poder luchar contra eso, luchar contra el ser muy autorreferente, hasta orgulloso. Entonces, como que me corrijo a mí mismo dentro de mis sermones como para no alimentar el ego, para no alimentar eso que en realidad hace que Dios te termine mirando de lejos. Entonces, si algo podría reconocer que necesito y que en mi vida el Señor tiene que estar trabajando permanentemente, es eso de ser muy autorreferente, quizás un egoísmo, un orgullo, que creo que en alguna medida todos luchamos con eso, pero en mi caso veo que yo escucho a personas que a veces me hacen indicaciones y justamente aluden a eso. Es parte también del perfeccionamiento que Dios tiene que ir haciendo en mi vida y que puede también ser producto de mi inexperiencia y de mi juventud, aunque no justifica, porque tú sabes, al altivo Dios lo mira de lejos. Y lo que quizás más me gusta tiene que ver un poco con las oportunidades que el Señor me ha dado, que es la capacidad de adaptarme a todos los lugares en donde me invitan. Al judío me hago judío, al griego me hago griego, a todos me hago de todo para que de todos modos Dios me siga dando la oportunidad de sembrar la palabra. Tú me vas a ver predicarle a los apostólicos y proféticos, pero no voy a estar hablando de la prosperidad, pero sí voy a tener la capacidad de poder, gracias al Señor, predicarle a ellos, como también respetar mucho a las ocasiones que me han invitado al mundo bautista, asambleísta, que por formación yo la tengo, pentecostales, y voy a tratar de adaptarme en el lenguaje y todo. Creo que eso es lo que yo de alguna manera más valoraría de las oportunidades que Dios me ha dado, que he sabido adaptarme, que he sabido ponerme y respetar, no llegar ahí y decir, bueno, aquí vengo yo, aquí te las traigo Peter y desarmo todo lo que han hecho en los años, no. Y eso es lo que en el tiempo, gracias a Dios, me ha mantenido vigente ministerialmente en la iglesia del Señor. Me explico, me invitan a eventos de nivel transversal, por lo mismo, porque hay una versatilidad y una adaptación que la gracia del Señor, Él me ha permitido tener. Ahí están las dos cosas que me pedía responder. Buenísimo. Te voy a pedir algo, mira, vas a poner notas del 1 a 7 a las cosas que te voy a nombrar, notas del 1 a 7. Ya, con respecto a mí, ¿no? A varias cosas. Perfecto, ok. Pon notas de 1 a 7 a Eric como padre. 6. 6. ¿Qué te falta? Yo creo que corregir mejor a mis hijas, porque como vengo de una formación muy estricta, parece que me fui al otro extremo yo con ellas. Bien. Y esto referenciado por mi esposa, que me dice, tienes que ser un poco más, si tus papás fueron así, entonces tú toma un poquito, porque a veces me dan vuelta, son 3 mujeres, entonces soy preocupado, las mudo, las baño, trato de colaborarle a mi esposa en lo que más puedo, como por ejemplo aquí está la más pequeña, te la pongo, mira, aquí está, no se ve porque está en chiquitita, e igual a mí, mira, hola, ya, vaya a poner la mamá. Ay, desapareció, mira, es tan chiquitita. Entonces, amor, si me pudieras venir a ayudar, por favor. Entonces, 6 no, para no pecar de orgulloso, pero un 6 con respecto, la voy a pasar por acá para que mi esposa, Sí, tranquilo. Hola. Disculpen, pero es espontáneo. Me pediste que fuera espontáneo. Un 6, con respecto a eso, un 6. El Eric como esposo. Ahí estoy en deuda. Yo me pondría, para no dejarme en rojo, un 4. Un 4, sí, para no dejarme en rojo, porque creo que ahí es una de las áreas en donde más tengo que reconocer que me hace falta, sobre todo porque mucho ministerialmente lo viví solo. Me refiero a viaje, a movimiento. Me vine a casar grande, yo con 28 años, entonces me costó mucho. Mira, te digo, esto, insisto, antitestimonio. Por lo menos 2-3 veces dejé a mi esposa, es cachantún por si acaso, no dado al vino. Mira, dejé a mi esposa en los primeros meses de casado en la iglesia, porque se me olvidaba que estaba casado. Entonces así, y me pongo un 4 porque es complejo, sobre todo
cuando uno se acostumbró en su vida ministerial los inicios a hacerlo solo, y aun cuando el matrimonio no es el ministerio, lo es, porque siempre la relación que el esposo con la esposa tengan va a reflejarse en la iglesia. Entonces, ahí está mi tarea. Ahí está mi tarea y quiero ser sincero, estoy trabajando para eso, me cuesta mucho y creo que a mi esposa también, porque esto es para ella y para mí. Yo no podría ni ponerme un 5, ni un 6, ni un 7, porque si me estás pidiendo honestidad, yo te digo que estoy ahí trabajando, estamos trabajando para eso. El Eric como hijo. Yo me pondría como hijo un 5, sí me pondría un 5 porque soy preocupado de mi familia, amo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, pero tengo muchísimas obligaciones de corte pastoral y de corte ministerial itinerante que no me permiten estar presente como yo lo quisiera. Mis papás me enseñaron a servir al Señor, entonces por momentos cuando ellos me dicen, oye, pero que no estás en este cumpleaños, porque te digo, Freddy, a mí me cuesta porque te pedí el que la entrevista fuera a las 10 de la noche, porque de verdad que aun cuando estamos en este proceso difícil como país, a mí me cuesta tener tiempos, porque vivo una vida intensa. Entonces, como hijo, sí llamo a mi mamá, a mi papá, estoy preocupado de ellos permanentemente, trato de visitarlos, pero no es lo óptimo en este caso porque no es que la iglesia sea un impedimento, mi ministerio sea un impedimento, pero sí toda mi vida gira en torno al hacer la obra del Señor. Entonces, como hijo, yo me pondría un 5. Un 5 en mi preocupación como hijo, porque uno a veces dice, no, es que mi papá tiene que estar pendiente de mí, pero los hijos también. No podría exagerar con un 6 ni con un 7, creo que como hijo cumplo. Ministerio Internacional Cambios, ¿qué nota le pones? ¿A la iglesia? ¿Sí? Si pudiera hacer como una especie de cualificación, yo creo que nosotros estaríamos en el 5, casi 6, por lo que hacemos y por lo que ha resultado de lo que hacemos, y por sobre todo por lo que somos, porque somos una iglesia que cree firmemente en lo que Dios nos llamó a hacer en la comuna, en el país, y todas las puertas que el Señor nos abra por afuera. Somos una iglesia cristocéntrica, que predicamos la palabra, y que ese predicar la palabra nos ha dado resultados. O sea, a corto plazo nuestra iglesia tenía un crecimiento que no es normal para Chile. Yo digo, en otros países nosotros seríamos una iglesia más. O sea, en Colombia, lo que a nosotros nos ha pasado en estos 2,5 para 3 años no sería nada, pero en Chile es llamativo que una iglesia crezca como ha crecido la nuestra, con 2 servicios el día domingo, con asiento para más de 200 personas y con 2 servicios, entonces no es normal. Entonces me pondría un 5 para 6, porque 7 es perfecto y no existe la iglesia perfecta. Exactamente. Te quiero pedir si nos puedes recomendar algo, algún libro, algo que recomiendes. Bueno, por etapas yo puedo ir recomendando para lo que hice con jóvenes. Nosotros ocupamos bastante literatura que alcanzamos de la cruzada de literatura, de la Sociedad Bíblica, de Peniel, que era para... Estoy pasando publicidad. Pero ocupábamos mucho material de lo que hacía el pastor de lo que hoy es E625. ¿Lo conoce? Que bueno, que con el tiempo después yo tuve el honor de estar predicando en varios lados con él, en lugares pequeños como en lugares de miles de personas. Entonces yo agradeciéndole por los materiales. Creo que en la web ellos tienen a disposición material para adolescentes, para jóvenes, de ahí uno podría surtirse. Hay una página, s25.com. Después ya para nivel pastoral, yo soy mucho de leer también a nivel transversal, leo devocional, pero también leo libros de doctrina, porque uno como pastor tiene que manejar. Pero si tú me preguntaras así como de mis escritores favoritos, John Maxwell me gusta Mac Lucado, MacArthur, y ya del mundo neopentecostal me gusta Cash Luna. No sé si no he revisado si Sugel tiene algún libro, sí, no lo sé, mentiría. Creo que tiene 1 o 2. De Cash Luna, lo único que yo leí hace mucho tiempo es el Buenos Días Espíritu Santo. No, el Buenos Días Espíritu Santo es de Benny Hinn. No, sí, es de Benny Hinn. Para que veáis que estoy perdido. Sí, a mí me gusta también de lo oíme bien, Satanás, ¿no? De Anacondia. Lo leí también. Y hay un autor que me gusta muchísimo, que también lo encuentro muy bueno, que es, no sé si tú escuchaste hablar alguna vez, que fue el formador de la doctrina de la Iglesia Cuadrangular. No sé si ya te está sonando, Watchman Nee. Watchman Nee, ya, sí.
Para mí Watchman Nee es una eminencia en buenísimo. doctrina, me encanta muchísimo Watchman Nee, y he leído bastante autoridad espiritual, que es el que más tengo como referencia. Bueno, y bueno, he leído una vida con propósito, una iglesia con Ya. propósito, Rick Warren. Rick Warren. Esas son como referencias de libros, aun cuando no soy muy asiduo a los libros devocionales. Soy Ya. más de libros como que me entreguen algún tipo más de enseñanza, pero también tengo que reconocer que no soy muy bueno para leer libros externos a los que no sea la Biblia. Te digo, leo, pero no soy un tipo que se lea 3 libros mensuales. No lo hago. O sea, me regalan libros y por respeto trato de leerlos. Si no me engancho, no lo leo. Pero te digo, mi esposa se lee todos los libros que a mí me regalan, porque donde voy a predicar, a veces se le olvida ofrendarme y me regalan un libro, pero no hay problema con eso, paso el dato. Me regalan un libro y yo, bueno, si me gusta lo leo. Mi esposa es la más feliz, porque donde voy siempre me regalan un libro y ella es la que más lee. Mi esposa sí es muy buena para leer. Yo te digo, a mí me gusta mucho leer la Biblia, y no es por ser evangelicoide ni religioso, pero me gusta muchísimo leer la Biblia, y eso es como lo que más permanentemente estoy leyendo. Porque además, tú sabes, pues como predicadores tenemos que estar leyendo permanentemente la Biblia. Pero sí me gusta leer externo a la Biblia, pero tampoco soy un tipo muy asiduo a la lectura externa a la Biblia. Lo que leo bastante es el diario. Me gusta mucho la sección de deporte. Leo mucho el tema de la economía también. Trato de leer para saber lo que está viviendo el país. ¿Desde el lado profesional estudiaste algo? Sí. Yo hice la carrera, se llama técnico audiovisual con mención en cámara y iluminación. O sea, eran 4 años la carrera, 4 años y medio la comunicación audiovisual, que yo no la terminé. Soy comunicador, pero no comunicador audiovisual. Existía la carrera técnica, que eran 2 años, y yo hice la intermedia, porque la intermedia es la que te da la mención. O sea, si tú estudiabas técnico, no tenías mención. Yo estudié con mención. Y después, por irme a estudiar al Instituto Bíblico, no hice el otro año que me faltó para la comunicación audiovisual. No hice ese año porque ya estaba estudiando en pleno en el seminario bíblico de la Asamblea de Dios en Buenos Aires. Entonces no pude... ¿Estudiaste en Argentina? Claro. Ahí fue que viviste 3 años. A ver, te explico. Por un tema de no poder graduar a muchas personas juntas en dúo, porque en dúo que estudié yo, en realidad mi carrera terminó durando 4 años igual. O sea, yo me gradué en 4 años, porque no pudimos graduarnos a los 3 años y medio porque no había quien graduar, éramos 2, entonces tenían que juntar más gente para graduar. Y me gradué, al final estudié 4 años. Y después de 4 años hice 3 años de seminario, o sea, estudié sin parar 7 años, de los 17 a los 23, casi 24. Y ahí ya yo estaba a la par trabajando como evangelista de Tiempo de Dios. Buenísimo. Yo era evangelista porque en los años que yo iba al seminario no me podían poner de líder porque yo me iba, volvía. Entonces, ¿qué hacía? Volvía y el pastor me mandaba a viajar, a predicar por los anexos. Tiempo de Dios, que para ese tiempo deben haber sido casi 50 iglesias. Buena escuela. Entonces, imagínate, sí, eran bastantes iglesias. Y yo era el evangelista de la organización, entonces hacía campañas. Bueno, conozco literalmente, esto Dios no me va a dejar mentir, yo he viajado el país completo. Chile lo conozco de Arica a Punta Arenas y lo he dado vuelta 3, 4 veces, y por eso yo digo, Dios no me abrió la puerta de las naciones hasta que yo realmente amé Chile. Y hoy, por la gracia de Dios, salgo. No he ido, lo más lejos que he llegado es Estados Unidos, no he ido a Europa, pero Latinoamérica conozco casi en su totalidad predicando la palabra del Señor. La última pregunta, antes que se nos acabe el tiempo. Eric, si pudieras recomendar a alguien, a alguna persona chilena que no es tan conocida, pero tú decís es un diamante en bruto que la gente debería conocer, ¿a quién recomendarías? Que las personas debieran conocer hoy. Sí. Te voy a dar uno que es más conocido y uno que no es tan conocido. ¿Te parece? Dale. Yo creo que no se ha valorado todo lo que Dios ha hecho con el pastor Ricardo Díaz, que tú también lo conoces. Yo creo que el pastor Ricardo Díaz debería tener una mayor tribuna. En mi caso he tenido opciones en menos plazo que el de predicar en lugares de mayor influencia, y yo siempre he dicho, aquí debería estar Ricardo, en este lugar debería, y te lo digo con corazón sincero, ¿por qué no han invitado a Eduardo acá? A Ricardo, perdón. Y alguien no conocido es un chico que se llama Pablo Galás, ¿El de Punta Arenas? que a mí me impactó. Sí, él me impactó. Las 2 veces que lo he escuchado predicar, yo digo, él tiene algo que debería ser conocido más masivamente, porque él me impactó. Tiene una capacidad que yo pocas veces he visto. Y ojo, conozco buenos oradores, entre ellos Luciano Valenzuela, Freddy Villarroel, Nelson Concha. Tengo amigos, porque esto de viajar a mí me hace, yo conozco a todos los que realmente son ministros, que ministran y que sirven
pertenezcan a la generación, los conozco a todos, pero él a mí me impactó. Las 2 veces que lo he escuchado me ha sorprendido gratamente. Tiene una gracia muy especial del Señor, una profundidad, alcanza con la palabra. Lo encuentro muy inteligente, es un chico muy inteligente. Él ni sabe que estoy hablando de él, pero en mis oraciones está que Dios lo levante. La palabra escrita o lo que estamos estudiando ahora, lo que quiero compartir contigo, no se trata tanto de un tratado teológico para estudiar, que sin duda tiene muchas virtudes de ese lado, pero se trata de una carta de un amigo a otro. Se trata de una carta, como mismo Juan dice, yo, hermano de ustedes, de un hermano a otro hermano, un hermano que está lejos, que no puede abrazarse. Se trata de encontrar en las páginas de la Biblia no simplemente un texto para estudiar y disecar y sacar las partes interesantes, sino un texto desde el cual necesitamos verlo con su intención, que es declarar amor de forma profunda. No sé si sabes, pero el Pablo está plantando una iglesia en este momento, la iglesia Sí, Árbol. sí, Yo converso me lo mucho con él porque un amigo mío, he viajado para allá, he podido quedarme en su casa varias veces y para Me mí lo también. comentó justamente Ricardo Díaz. Ricardo Díaz me comentó que él estaba plantando una iglesia. Y uno más, José Ampay, que es de la isla de Chiloé. Chiloé. Sí, él también debería tener a mi criterio, un mayor seguimiento. Yo he intentado en la medida de lo posible, cuando he estado en lugares, invitarlo para que él ore, para que él ministre, y así dar una manito. Lo mismo con Ricardo, tú sabes, estuve predicando en el Teatro Caupolicán y lo llamé para que él orara. ¿Qué podemos hacer ante tanta generosidad? Y lo que quiero decirte este día es lo siguiente. Solo podemos responder con otra palabra que se llama gratitud. Yo no puedo ser generoso. Yo no puedo ser generoso con Dios. No es que le voy a dar 10 horas de oración. No se puede, porque esas 10 horas son de Él, de vida que Él me dio. Entonces, la enseñanza es la siguiente. Ante tanta generosidad de Dios, lo único que yo puedo hacer es gratitud. Porque yo decía, Ricardo debería haber estado acá, pero bueno, los organizadores me invitaron a mí. Pero son personas que yo creo, él, Ricardo, Pablo y José, te di 3. Bueno, hay muchos más, hay muchos más. Para terminar, te dejo las cámaras para que les dé un mensaje en un par de minutos a la gente que te está viendo, para que podamos despedirnos. Dale. Creo que es un tiempo bien especial el que estamos viviendo como iglesia, la hora para la que el Señor nos hizo nacer. El momento es un momento crítico, pero creo que se levanta en este tiempo la iglesia del Señor. La Biblia dice en Romanos 8:19 que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, que muestre, hay una versión que dice, la creación espera que Dios muestre quiénes son sus hijos, y es Dios diciendo, aquí van a ver quién es mi iglesia, quién es mi pueblo. Creo que Dios saca pecho con nosotros y debemos de una vez por todas creer en la gracia, en el respaldo que Dios dejó sobre la iglesia. Nos dejó a su Espíritu Santo, no para que diéramos la hora, sino para que marcáramos la hora, y creo que Dios está y partió por su pueblo, está limpiando su era y está a punto de levantarnos a niveles que nunca nos imaginamos. Creo que tú y yo nacimos para este tiempo. Otras generaciones, otros hombres de Dios hubiesen rogado, se hubiesen pelado las rodillas, se hubiesen roto los ojos llorando porque Dios lo hiciera nacer en esta generación, pero no sé por qué Dios a mí y a ti nos pensó para este tiempo. Creo que Dios creyó, pensó, confió y nos hizo nacer en un tiempo en el que no hay otra generación que vaya a contar lo que nosotros vamos a vivir. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a hacer contigo y conmigo. Somos la iglesia del Señor, la gloriosa iglesia del Señor. Somos la autoridad de Dios sobre la tierra. Algunos dicen que cuando sea quitado el Espíritu Santo va a venir los tiempos de tribulación y dificultad. Yo creo que va a ser cuando sea quitada la iglesia, porque Dios dejó a la iglesia privilegio que no dio a los ángeles, nos los dio a nosotros. Y en nuestra hora, gente, en nuestro tiempo, la gente espera con ansiedad que Dios muestre quiénes son sus hijos. Amén. Somos nosotros, es la iglesia del Señor, la gloriosa iglesia del Señor. Muchas gracias, Eric, por esta conversación. Muchas gracias por darte el tiempo. Eres un pastor que admiro mucho, que dije voy a invitar a estas conversaciones a pastores que cualquier joven debería juntarse con ellos y debería escucharlo. Y Me va a hacer sonrojar. Y en verdad, yo digo que todos mis amigos deberían escucharte más de alguna vez, sentarse alguna vez junto a ti, a tener una conversación y alimentarse. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Freddy, es muchas recíproco, te agradezco la oportunidad, sé que hay un segmento de la iglesia que te escucha y me honras con darme la oportunidad de llegar a ellos y bueno, insisto, es una admiración mutua, escucharte, cruzamos unas palabras el otro día en el canal de la iglesia del pastor Billy Unster y ver lo que Dios está haciendo contigo, primero me enseña, segundo me hace admirarte
Y tercero, me hace orar por ti, porque Gracias. creo en lo que Dios está haciendo contigo y creo que estás llevando una referencia, estás levantando un estandarte en el área social que pocas veces yo veo que las personas se comprometan tanto a llevar ese estandarte. Así que te bendigo, oro por ti y oro para que los recursos del cielo sean sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio. Así que gracias por darme la oportunidad. Gracias, bro. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo de estas conversaciones muy, pero muy íntimas. Muchas bendiciones. Chao, chao. Gracias, chao, chao.